hay en estos métodos que vimos, en algunos casos, mencionábamos que incluso, aunque no tengamos escalares que divergen, puede ser que sea Riemann el que diverge porque no existen coordenadas suaves, ningún tipo de coordenadas. Pero ¿cómo? Y creo que esto ya lo habíamos comentado, pero no me quedó muy claro. ¿Cómo sé que no existe ningún tipo de coordenadas en el cual Riemann sea suave? O sea, Bueno, porque agarro una tétrada, y la agarro una transporto tétrada, paralelamente. la transporto a lo largo de la curva que voy llevando. Entonces, la tétrada se transporta suavemente a lo largo de la curva. No son coordenadas singulares, las dos, como estoy transportando paralelamente, los ángulos entre los vectores de la tétrada no, no cambian y el tamaño de los vectores no cambian, ¿verdad? Entonces, no está pasando nada, ni se están alargando los vectores, ni se están juntando los vectores, no está pasando nada malo. ¿Ok? En cualquier sistema de coordenada suave, esa tétrada tendría una expresión suave. Okay. Y sin embargo, cuando calculo los componentes de Riemann en esa tétrada, algún componente diverge. ¿Ok? Y eso no podría ser posible si hubiera algunas coordenadas en que Riemann fuera suave, todos sus componentes fueran suaves. ¿Por qué? Porque entonces la cambiaría a la base hecha en cambio de las tétradas, y como esa base es expresada en las bases de vectores y vectores duales asociados con las coordenadas eran suaves, todo sería suave. Okay. Y la idea, bueno, para un problema específico sería otra vez como la cuerda cósmica, en el Bueno, sentido de considero, si yo les doy un problema específico, o sea, se pueden bueno, inventar es solo problemas para muy ver cómo complejos atacarlo. que no se pueda ver. Deben simplemente tener conciencia de que existe esta posibilidad, pero no hay un método genérico para decir cómo, bueno, digamos, el método es agarrar una tétrada, mirar que Transportarla todo paralelamente paralela y a lo ver cómo largo se de ve una Riemann trayectoria. en esa, Okay. en esa, en Okay. esa, ¿ok? Okay. Sí, creo que ya aclaré incluso otra pregunta que iba a hacer. Ok, Bueno, gracias. no. ¿Más preguntas? Yo tengo una duda, pero de la clase pasada. ¿Quién es? Ah, Brandon. Brandon, ok, cuéntame. Ajá, ¿por qué vimos que no funcionaba el teorema de Cauchy-Walewski? ¿Por qué no funcionaba en nuestro caso de... No, el teorema funciona, pero no nos da la información que queremos saber, porque el teorema de Cauchy-Walewski es para funciones analíticas. Y las funciones analíticas tienen la propiedad de que si yo sé la función en un entorno de un punto, la sé en todos lados, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, las funciones analíticas no puedo cambiar la función analítica en una región sí y en otra región no. Entonces, no puedo ver qué pasa si yo modifico los datos afuera, digamos, de una región S, y me gustaría estar seguro que si los modifico afuera de la región S, en el dominio de dependencia de S no cambian. Ah, claro, sí, ya. Pero eso no lo puedo hacer manteniéndome dentro del espacio de las funciones analíticas. ¿Verdad? Porque una función analítica no me permite que la cambie afuera de S y no la cambie en S. Ah, ya. Uh-huh. Y justo habíamos dicho, ¿no? Que si tomamos, por ejemplo, estas rebanadas, ¿no? Por ejemplo, bueno, cuando hicimos nuestro cono, ¿no? Truncado. Claro, cuando hicimos ahí vimos que
que ahí teníamos un teorema, pero ese teorema ahora ya no suponía que eran funciones Ajá, analíticas, sí, sí. y entonces ese teorema sí fue útil. El problema con las funciones analíticas es que no me permiten hablar de cuestiones de las propiedades de causalidad Ah, sí. de las soluciones, porque las funciones analíticas tienen esta propiedad agradable o desagradable, si quieres, En nuestro caso. de que si tú la cambias en un lugar, la cambias en todos lados. Ok, ok, sí. Es que sí no me había quedado un poco muy claro. ¿Ok? Ok. O sea, el Eh, teorema es válido, sí, 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 sí. pero no nos es útil para lo que queremos saber. Ujú. Ah, ok, sí. Gracias. De nada. ¿Más preguntas? Profesor, sobre eso mismo, cuando usa la conservación, cuando integra lo de la conservación de energía, del tensor de energía momento, y de ahí saca una desigualdad. Luego, con esa desigualdad demuestran justamente que se cumple lo de causalidad. Yo no entiendo muy bien porque, bueno, estaba leyendo el Waltz y ahí define una función como la resta de dos psis. Sí, Y, nosotros también hicimos lo mismo. ajá, sí. Y bueno, no entiendo muy bien por qué eso implica que ya se cumple la causalidad. A ver, tenía dos psis, ¿verdad? Ajá, sí, Resulta que la ecuación que estábamos lidiando era una ecuación lineal. ajá, Entonces, si cada una de las psis satisface la ecuación diferencial, la resta de las dos psis satisface la misma ecuación diferencial. sí, eso sí, ajá, Okay. Ahora, yo dije que las dos eran soluciones con los mismos datos iniciales, sí, sí, o por lo menos los mismos datos iniciales dentro de la región S. ajá, Eran dos soluciones, que eran soluciones de las ecuaciones diferenciales, pero que tenían adentro de S los mismos datos. sí. Afuera de S podían ser distintas, pero adentro de S eran iguales. Ah, entonces sus restas ahí valdría cero. Entonces su resta en, en esa región es cero, ¿verdad? Ajá, sí, Bueno, por la desigualdad, su resta en la otra región, en el futuro, en la región R, también era cero. sí, ¿Ok? sí, es ahí sí Entonces quiere voy. decir que si cambié los datos iniciales afuera de la región S, si phi1 y phi2 difieren, pero solo afuera de la región S, entonces no difieren adentro del dominio de dependencia de S. Ah, ok. O sea, porque sigue siendo cero, ¿no? O sea, La diferencia, bueno, la diferencia es cero, entonces las dos funciones son iguales. ya. O sea, básicamente no le importa si afuera cambia las cosas, con que adentro se conserven, ¿no? Con que adentro la mantengas igual, el teorema me permite decir que en el dominio de dependencia se va a mantener igual. Ok, sí, ya ahora Ahora, sí. ahí usamos fuertemente el hecho de la linealidad del asunto, ¿verdad? Y para De que se que pueda si dos satisfacer la... cosas eran soluciones, como la ecuación es lineal, entonces la resta de esas dos cosas también es solución. Ok, gracias. Ok. ¿Más preguntas? ¿No? Entonces hacemos un quiz. No, mentiras, no vamos a hacer un quiz hoy. No, pero no hay más preguntas. Bueno, yo tengo una de puntos conjugados. Ok. ¿Se puede decir que tenemos dos puntos conjugados si tenemos un campo que soluciona la ecuación de desviación geodésica? O sea, es un campo de Jacobi y que Ajá. en los extremos se anula. O sea, esos son los únicos requerimientos para que Ajá. sean puntos conjugados. Ajá. Esa es la definición. Mm, ¿Por qué? ¿Qué le falta? ¿Qué es no entiendo qué es lo que te preocupa. o sea, lo único nuevo, por así decirlo, en una trayectoria
O sea, no bastaría, por ejemplo, con tomar una trayectoria cerrada y que los extremos coincidan, ¿verdad? Tienen que ser idénticamente cero para que se consideren como puntos conjugados. A ver, no entendí. No, o sea, No entendí. ¿Qué quiere decir? Que si coinciden es porque la diferencia es cero, ¿verdad? sí. Entonces no entendí tu pregunta. No que coincidan, sino que basta con que sean, o sea, solo que se anulen en los... Bueno, el vector que se anula es el vector de desviación geodésica. Quiere decir que las geodésicas están, no hay desviación geodésica entre las dos. Entonces, en ese punto son la misma. como si fuera el único punto en el que coinciden, ¿cierto? Bueno, no es el único. Para que esté conjugado tiene que coincidir en 2 puntos. ¿Verdad? 2 puntos conjugados son 2 puntos en que el campo de desviación geodésica, en que existe algún campo de desviación geodésica que se anula en los 2 puntos. Entonces, la congruencia esa congruencia de geodésicas, que era un continuo de geodésicas, si quieres, pensándolo un poquito más abstracto, no solamente 2 geodésicas, sino ese continuo de geodésicas, todo ese continuo de geodésicas se cruzan en ese punto. Okay. ¿Verdad? Porque el campo de desviación geodésica es la derivada con respecto al parámetro que me caracteriza las distintas geodésicas, ¿no? El parámetro S es el parámetro que uso para identificar, parametrizar, bueno, está bien, las distintas geodésicas. Y en ese caso, la derivada con respecto a S es un vector que se hace cero, digamos. Okay. Por lo tanto, todas esas geodésicas están pasando por el mismo punto. ¿Sí? Sí. Sí, creo que, bueno, mi pregunta iba en el sentido en que no sé si está bien, pero lo relacioné con el concepto de isotropía que da Wall cuando menciona que se tienen congruencia de curvas. O sea, Estás hablando de, por ejemplo, isotropía en cosmología. sí, Bueno, ahí tienes una congruencia de curvas, pero esas curvas, en general no se cruzan. ajá, por eso no. No, O sea, entonces esas curvas no. entonces la palabra congruencia y... No, es que las congruencias no tienen. Una congruencia es un conjunto de geodésicas. Una congruencia de geodésicas es un conjunto de geodésicas. ¿Ok? Okay. Y en el caso de un universo, decimos que un universo es isotrópico si está lleno de geodésicas que caracterizan a lo que llamaríamos los observadores comóviles, tales que es el observador el observador imaginario que podemos poner moviéndose en cada una de ellas, ve lo mismo en todas direcciones. ¿Verdad? Okay. Ve lo mismo es esta idea de isotropía, que Sí. uno puede modificar la métrica de una manera en que cambie un vector perpendicular a estas geodésicas y que la métrica, sin embargo, siga siendo igual. Okay. Sí. ¿Ok? Pero ahí no estamos hablando de ningunos puntos que se crucen. Es más, en cosmología, bueno, ahora vimos los teoremas de singularidad que dice que
bajo ciertas condiciones sí se van a cruzar en el, sí va a haber algo en el pasado. Bueno, no, o el pasado no hacia se, la se tendrían que singularidad. cruzar en el pasado, pero en realidad se acaba la variedad antes de que se cruce. ¿Sí? Sí, ya. ¿Más preguntas? Yo sí, profesor. ¿Quién es? Perdón. Soy Eduardo Codis. Ok. Bueno, mi pregunta es, bueno, es más bien rápida. Si, por ejemplo, una teoría no puede reducir sus ecuaciones de campo a un sistema hiperbólico donde lineal, diagonal, etcétera, diremos siempre que, si las ecuaciones de campo de esa teoría son irreducibles a este sistema hiperbólico, entonces esa teoría no tiene no podemos decir, esa teoría no tiene una formulación de valores iniciales bien definida, ¿verdad? El teorema es en una dirección. Si la teoría tiene esa forma, si las ecuaciones se pueden poner de esa forma, entonces tiene una formulación. Sí. El inverso no es un teorema que yo conozca. Okay. O sea, podría ser que bajo ciertas circunstancias extrañas, una teoría que no tiene esa forma tiene buenos valores, tiene una buena formulación de valores iniciales. No conozco ningún teorema, por lo menos yo no lo conozco, pero puede, que asegure que si la teoría no tiene esa forma, no tiene una buena formulación de valores iniciales. ¿Okay? La manera de saber que no tiene una buena formulación de valores iniciales es encontrar dos datos iniciales para el cual haya más de una solución. Ok. Esa es la manera rigurosa de demostrar esa teoría tiene problemas. ¿Ok? Ahora, una teoría que no se pueda reducir a ese tipo de cosas, uno tiene que tener la sospecha de que podría ser que no tuviera una buena formulación de valores iniciales. Ok, bueno. Entonces siempre vamos a necesitar forzosamente una hipersuperficie de Cauchy donde podamos colocar los datos de la teoría y expresar... Bueno, eso es lo que queremos en las teorías en general, ¿no? Poder dar datos y hacer predicciones. En las teorías clásicas siempre, ¿verdad? En las cuánticas es otra cosa tal vez. En las teorías clásicas, claro. Lo que pasa es que en las teorías cuánticas, en realidad, sabemos que hay o pensamos que hay un indeterminismo, pero es un indeterminismo que viene de otro, del aspecto cuántico mismo de la teoría, y que en su reducción en la teoría, si se puede reducir al caso clásico, por ejemplo, tomando el límite cuando H barra tiende a cero o cosas por el estilo, uno esperaría que la teoría no tenga ese problema, pero digamos, esas ya son consideraciones, digamos, más allá de la teoría. Ahora, podría ser que en realidad haya algún tipo de teoría en la cual las indeterminaciones o el aspecto probabilístico que viene de la cuántica está atado a algún tipo de mala formulación, de que no tenga una buena formulación de valores iniciales. Esa es una posibilidad, pero esa no, digamos, no conozco ninguna teoría de eso y no conozco a nadie que haya intentado hacer una teoría de ese estilo, pero digo, no te lo puedo descartar, ¿no? Ok, sí. Vale, gracias. Cuando uno construye, por ejemplo, la teoría cuántica de campos en espacios curvos, hace mucho uso para definir los modos de la teoría, ¿ok? Justamente de la buena formulación de valores iniciales. Entonces juega un papel muy importante incluso en la construcción de teorías cuánticas.
¿ok? La construcción de una teoría cuántica de campos hace uso bastante extenso de que la teoría tiene una buena formulación de valores iniciales. Luego el estado, bajo alguna cosa como una medición o algo así, puede hacer cosas raras, pero los modos de la teoría, los modos de los campos están definidos por los datos iniciales. Suelen estar definidos por los datos iniciales de las ecuaciones de campo. O sea, esos nodos serían como el equivalente a una hipersuperficie de Cauchy en el espacio-tiempo. Sí, por ejemplo, uno puede decir, a ver, voy a poner datos iniciales un campo escalar en el espacio-tiempo de Minkowski y los modos van a satisfacer que como función de X van como E a la I kx en la superficie T igual a 0 y sus derivadas con respecto a T van como van igual a I omega por el dato inicial. Ok. Ok. Entonces eso me define lo que son los modos de Minkowski, digamos, que luego van como E a la I omega T menos KX, bla, bla, bla. Ok. Si lo quiero hacer en una teoría, en una teoría más, en espacio-tiempo más general, donde las soluciones no sean tan fáciles, puedo seguir haciendo receta te doy los datos iniciales y te digo los modos son la solución de esta ecuación. Y simplemente te digo, esta ecuación resulta que tiene una buena formulación inicial, entonces, aunque no te los pueda escribir explícitamente, sé quiénes son los modos. Ya los definí. Ok. Ok. Profesor, tengo otra duda. Adelante. Bueno, vimos que para integrar las formas, necesitamos que la variedad sea orientable, ¿no? Sí, En este caso, nuestra orientabilidad viene de pedir que sea temporalmente orientable, ¿no? No, podría ser temporalmente orientable y no espacialmente orientable. Ah, es que Acá necesitamos que sea totalmente, necesitamos que haya una 4-forma continua. Es que sí, mi duda era esa de si, por ejemplo, espacio-tiempos no orientables no aceptarían este análisis de valores Sí, iniciales. espacio-tiempos que no son orientables no voy a poder definir hacer una buena definición de integrales de funciones. Voy a seguir pudiendo integrar 4 formas. Es una 4-forma cualquiera y yo te la integro. Pero no voy a saber por qué multiplicar porque no tengo una única orientación, digamos. Ya, entonces no es la misma. Bueno, entonces no sé si en distintos subpedazos sumar o restar o qué hacer. Ajá, ok, va. Gracias. De nada. Ok, ¿no más preguntas? Muy bien. Entonces seguimos con con la clase de la vez pasada, a ver si soy capaz de hacer esto. Ok, entonces nos habíamos encontrado con una teoría que tenía problemas, que no encajaba en nuestro esquema y que era nada más y nada menos que la teoría de Maxwell, donde las ecuaciones no tenían la forma, bueno, las ecuaciones eran lineales, pero no eran hiperbólicas. ¿Ok? A ver, ¿cómo hago para compartir? ¿Qué es lo que tengo que hacer para compartir? Share. Share screen. Sí. iPad. Ok, a ver. Ok. Ya. Bueno, entonces esta teoría vimos que no tiene la forma, las ecuaciones, la ecuación diferencial con
con una estrellita que puse ahí. Esa ecuación no tiene la forma correcta. La primera parte sí tiene la forma correcta. Las primeras dos derivadas son la métrica contraída con dos derivadas. Entonces las dos primeras partes son hiperbólicas, pero luego tengo unas segundas derivadas que son las segundas que parece que dañan la estructura. ¿Ok? Y es más, vimos que esta teoría resulta que tiene esta propiedad de que si yo doy datos iniciales, puedo encontrar, y una solución, puedo encontrar otra solución. Entonces, esta teoría, en principio, digamos, es patológica. ¿Ok? Pero bueno, todos sabemos cuál es la razón de que es patológica. Esta teoría tiene un problema, pero tiene una solución a este problema, que tiene, digamos, dos partes. Una parte que es matemática y una parte que es interpretativa. Aquí la parte, digamos, interpretativa de la solución es que uno toma el punto de vista de que la misma situación física puede tener distintas representaciones matemáticas. ¿Ok? Entonces hay un mapeo de que no es 1 a 1 entre una situación física y su descripción matemática. ¿Ok? Cuando eso ocurre, decimos que tenemos teorías de norma. Bueno, tiene que ocurrir un poquito más de cosas a nivel matemático para que esto ocurra. Volvamos entonces a la teoría, a esta teoría de Maxwell, y ahora concentrémonos en la componente. Vamos a mirar el espacio de Minkowski para hacer las cosas más fáciles. Muchas cosas se pueden hacer, extrapolar directamente a cualquier espacio-tiempo globalmente hiperbólico. Pero bueno, trabajemos en el espacio-tiempo de Maxwell en algunas coordenadas cartesianas y miremos algunas coordenadas minkowskianas y miremos la componente 0, 0 de la ecuación, la componente 0 de la ecuación. ¿Ok? Teníamos 4 ecuaciones, ¿verdad? Una para cada valor del índice mu cuando escriba las ecuaciones en coordenadas, ¿verdad? O si quieren, piénsenlo, el índice B se transforma en un índice mu cuando paso a coordenadas, y ese índice, para cada mu hay una ecuación. Entonces miramos el caso mu igual a 0 y tengo dA de A0 menos DC, la derivada 0 de A, y cuando expando eso en los índices A, bueno, me queda un primer término en donde las segundas derivadas con respecto a 0 o al tiempo se anulan. De tal manera que al final el resultado de la ecuación es una cosa que no tiene segundas derivadas con respecto al tiempo. ¿Ok? Solo tiene primeras derivadas con respecto al tiempo. Entonces la ecuación para A0, digamos, bueno, la ecuación que hubiera pensado que era, no tienes derivadas con respecto al tiempo, es el laplaciano que hay ahí, es un laplaciano estándar espacial. Y de hecho, si uno define esta cantidad que llamamos el campo eléctrico como el gradiente de A0 menos la derivada temporal, la ecuación anterior simplemente lo que dice es que la divergencia de I, la divergencia del campo eléctrico es 0. ¿Okay? Todos conocen eso. En notación de índices abstractos, el campo eléctrico asociado a una hipersuperficie espacial se puede escribir usando el vector normal unitario a la superficie, y entonces simplemente agarra uno el tensor de Maxwell y lo multiplica por el vector unitario normal. Esa cosa tiene la propiedad
de que todas sus componentes son, si quieren, espaciales, porque si eso lo vuelvo a multiplicar por la normal, la antisimetría de F hace que me dé 0. Análogamente, el campo magnético se puede definir usando el elemento de volumen natural, asociada con la métrica del espacio-tiempo, y ahora, multiplicando el elemento de volumen por el tensor de Maxwell y la normal. Otra vez, este vector tiene la propiedad de que si lo volviera a multiplicar por la normal daría 0, entonces también es espacial. Entonces, de esta manera termino con los vectores, con los dos vectores, digamos, que son tangentes a la variedad, que sería el campo eléctrico y el campo magnético. Bueno, volviendo al punto que habíamos visto, es que la primera ecuación que teníamos, en realidad, lo que dice es que la divergencia sobre la hipersuperficie de este campo eléctrico es 0, estamos considerando Maxwell en el vacío, y entonces no es una ecuación de evolución, sino es una limitante en los valores iniciales aceptables, ¿ok? En los valores iniciales aceptables de cuánto tiene que ser el campo eléctrico en el momento inicial, o lo que es equivalente, qué cosas tienen que satisfacer los datos iniciales AB en el tiempo 0 y su derivada temporal en el tiempo 0. Entonces, una limitante o una ligadura o un constraint en inglés. Bueno, y entonces estas dos observaciones suelen venir pegadas una con la otra. La existencia de ligaduras, o sea que de alguna manera una de las ecuaciones, una o algunas de las ecuaciones no nos dicen nada sobre la evolución temporal, sino nos limitan los datos iniciales, y la indeterminación de la solución, la no existencia de una solución única, son las características de lo que llamamos teorías que tienen esto que llamamos invariancia de norma. Y como dije antes, la idea conceptual es que estas distintas representaciones, soluciones representan, o cosas que difieren por una transformación de norma, representan la misma situación física, o que una misma situación física tiene representaciones ligadas entre sí, y las cosas que nos dicen cuáles son las situaciones que están ligadas entre sí para representar la misma física son estas transformaciones de norma, ¿no? Que en nuestro caso es justamente decir que si AB representa una situación física, AB', que es el mismo AB más la derivada de un escalar, representan exactamente la misma situación física. Ok, entonces esto es lo que nos va a permitir resolver el problema de que no existen las soluciones únicas, en el sentido de que vamos a ver de que dados unos datos iniciales, estos representan una solución física única, o en otras palabras, representan una única solución salvo transformaciones de norma. Como la posible diferencia que exista entre dos de ellas es solo una transformación de norma, entonces están dando la misma física. Entonces, digamos, la predictibilidad de la teoría en cuanto a la situación física no se ha perdido. Ok, ahora esto es, una cosa es decirlo, con lo que acabo de decir, y otra cosa es demostrarlo. Entonces, ahora vamos a demostrar cómo es que esto funciona en el caso de Maxwell. Entonces, lo primero que voy a agarrar es voy a considerar unos datos iniciales en una hipersuperficie que satisfacen la ligadura, o satisfacen esta cosa que no es una ecuación diferencial, divergencia del campo eléctrico igual a 0. Y ahora voy a hacer una transformación de norma para llevar a estos datos iniciales a satisfacer sobre sigma. Tomen en cuenta que por el momento solo me han dado datos iniciales sobre sigma. No me han dado las
la solución en todo el espacio-tiempo. Tengo datos iniciales en sigma o si quieren en t igual a 0. ¿Ok? Voy a hacer una transformación de norma de estos datos iniciales para hacer que sobre la hipersuperficie de datos iniciales se satisfaga lo que se llama la norma de Lorentz, que es pedirle este otro requerimiento, que la divergencia de A sea 0. ¿Okay? ¿Cómo hacemos eso? Porque uno puede decir, bueno, hagamos eso, pero no es magia, hay que mostrar que uno lo puede hacer. Entonces ahora vamos a mostrar cómo lo podemos hacer, cómo podemos cambiar los datos iniciales de esa manera mediante una transformación de norma. Entonces voy a suponer que esta cosa no era igual a 0 en sigma y voy a definir su valor como f. Entonces f va a ser el valor en sigma de la derivada de a0 con respecto a t, con un signo menos, más las derivadas con respecto a i de las a sub i. Todos esos son datos que yo tengo en sigma porque tenía todos los datos AB y DAB de t en sigma. Ok, y ahora voy a construir un entorno, voy a construir en un entorno de esta región sigma, una función que satisface la siguiente ecuación, una función que satisface la siguiente ecuación diferencial. Su segunda derivada, o su d'Alembertiano, es igual a menos f en sigma, y en el resto es completamente arbitraria. Lo único que le pido es que en sigma satisfaga esta condición. ¿Ok? Entonces, escojo una función que vale f en sigma y vale cualquier otra cosa en el resto. Bueno, pero esta ecuación es una ecuación que tiene la forma de nuestros teoremas. Es una ecuación lineal, hiperbólica, diagonal para la función xi, hay una sola función. Entonces existe esta función xi que satisface esta propiedad. Y ahora voy a definir nuevos datos iniciales en sigma. ¿Ok? Unos nuevos datos iniciales en sigma que dicen AB', el nuevo dato, es el AB que tenía más el gradiente de esta función xi, y las derivadas con respecto a t son las derivadas de las que tenía, más la derivada con respecto a t de la derivada con respecto a b de esa función xi. ¿Ok? Entonces es claro que si ahora calculo la derivada de a con respecto de a' con respecto a en sigma, pues voy a tener lo que tenía antes, que se llamaba f, menos el d'Alembertiano de xi, que por construcción en sigma es igual a menos f. Entonces, automáticamente mis nuevos datos iniciales satisfacen la norma de Lorentz en sigma. ¿Sí? ¿Todo el mundo conmigo? Sí. No, yo estoy un poco atrás. A ver. Hice un cambio introduje una función g, que la construí. Te dije cómo la construí. Sí, y que sea menos f en la superficie y el resto no sé cómo es. Hasta Y el ahí. resto la dejo. Ok. Y ahora uso esa función como transformación de norma de AB. Ok. Y ahora calcula la derivada. Mira la fórmula de AB'. Sí. Sácale el gradiente a eso. La Sí, derivada de AB' es la derivada de AB más el laplaciano de G. ¿Correcto? Sí. El d'Alembertiano de G, perdón.
Ok, pero la norma de la derivada de AB en Xi era lo que llamábamos F. Ok. El lambertiano de Xi, cuando lo calculo en sigma, es menos F. Ok. Entonces tengo F menos F y eso es 0. Ok. ¿Ok? Sí. Ok, pero esto no ha terminado. Lo único que logré fue que los datos iniciales satisfagan la norma de Lorentz en la superficie inicial. Lo primero que queremos checar es que los nuevos datos iniciales también satisfagan las ligaduras, la constricción. Bueno, eso lo sabemos que va a pasar porque sabemos que el campo eléctrico no cambia bajo una transformación de norma, pero si lo quieren explícito, ahí tenemos E' es igual a E, es fácil verlo. La contribución de la transformación de norma no cambia el campo eléctrico y por lo tanto la divergencia de E' también es igual a la divergencia de EI, y entonces sigue siendo 0. Entonces otra vez tenemos nuevos datos iniciales que satisfacen la ligadura. ¿Ok? Entonces cambié los datos iniciales por otros. ¿Ok? Cambié los datos iniciales por otros que considero equivalentes desde mi punto de vista, ¿verdad? Porque nos dan el mismo campo eléctrico y el mismo campo magnético. Ok. Pero todavía no tengo la solución en el espacio-tiempo. ¿Todo el mundo conmigo? Sí. Bueno. Sí. Ahora, si se satisfaciera la norma de Lorentz en todo el espacio-tiempo, si esa parte fuera siempre 0, entonces nuestra ecuación diferencial con que empezamos, la ecuación diferencial con que empezamos, aquí como las derivadas son derivadas con minkowskianas, conmutan, entonces el segundo término desaparecería de la ecuación. ¿Ok? Pero eso todavía no lo sabemos. Eso sería verdad si esta cosa satisfaciera las ecuaciones, la norma de Lorentz en todo el espacio-tiempo. Pero entonces voy a hacerme el de la vista gorda. En cierto sentido voy a hacer como trampa. Y en vez de resolver la ecuación que me dijeron que debía resolver, voy a resolver esta ecuación. ¿Ok? Voy a resolver la ecuación con 2 estrellas, que sería la ecuación correcta si A satisfaciera la norma de Lorentz, pero por el momento no sé si es la ecuación correcta. ¿Ok? Ok. Pero lo voy a resolver de todas maneras, porque esta ecuación que tengo ahí, dados datos iniciales, sí tiene una solución única por nuestro teorema. ¿Ok? Entonces soluciono esta ecuación con los datos iniciales AB' y DAB dt. ¿Correcto? Y ahí la solución es única. Ah, ok, sí, sí. ¿Verdad? Porque ahora sí tengo una ecuación. Esa ecuación con 2 estrellas es una ecuación hiperbólica, diagonal, lineal. ¿Sí? Sí, sí. Sí. Lo que pasa es que no sé si es la ecuación correcta. Ok, para ver qué es la ecuación correcta, tendría que asegurarme que lo que resulte de esta ecuación satisface automáticamente la norma de Lorentz. Si lo que me salió de ahí satisface la norma de Lorentz, entonces esta ecuación es equivalente o es la misma ecuación que la ecuación con que empezamos. ¿Correcto? Ujú. ¿Verdad? Porque si tuviera la norma de Lorentz, entonces esa ecuación es justamente la ecuación con la estrellita, porque el segundo término
Sería 0 por la norma de Lorentz. ¿Ok? Pero yo ya encontré la solución a esta solución. Perdón, yo ya encontré esta solución a esta ecuación y no sé todavía si vale satisfacer la norma de Lorentz. Pero notamos que esta ecuación nos da ya, voy a quitar las primas, entonces ya para hacer el análisis más sencillo, ya supongo que tenía datos iniciales que satisfacían la norma de Lorentz en la superficie inicial y solucioné la ecuación con 2 estrellitas. Ok, y entonces ahora voy a agarrar a esa solución, a esas funciones que solucioné, que son únicas, las AB que obtuve resultantes, y voy a calcular esta cantidad U, que es la divergencia de los B. Esa cosa U satisface automáticamente que su D'Alembertiano es igual a 0. ¿Por qué? Porque si le aplico el D'Alembertiano a U, el D'Alembertiano pasa a través de la derivada B, porque las derivadas estas conmutan, y ahora es el D'Alembertiano actuando en AB. Pero AB, por construcción, satisface D'Alembertiano igual 0. ¿Correcto? Sí. Entonces, U es un objeto que satisface D'Alembertiano es igual a 0. Su valor en sigma es 0 por construcción de los datos iniciales. ¿Verdad? Yo había construido los datos iniciales de manera que en la hipersuperficie sigma U es igual a 0. Y ahora me falta ver cuál es la derivada de U de T para tener todos los datos iniciales. ¿Ok? Bueno, entonces calculo la derivada de U de T, que es la derivada de la divergencia de la derivada con respecto a T de la divergencia de A. Ok. Expandiendo, eso es la derivada con respecto a T de toda una cosa que es la derivada con respecto a T de A0 más la... Y eso me da la segunda derivada de A0 con respecto a T más la derivada con respecto a I de D a I de T. Simplemente cambié el orden de las segundas derivadas, que lo puedo hacer porque son... ahora, miro el primer término, segunda derivada con respecto a A0, segunda derivada con respecto a T de A0. Yo sé que las segundas, mirando la ecuación con 2 estrellas, las segundas derivadas de cualquier A con respecto a T, más las segundas derivadas con respecto a, más el laplaciano tridimensional, da 0. ¿Verdad? Entonces puedo reemplazar las segundas derivadas de A0 con respecto a T por las menos, o perdón, las derivadas con respecto, bueno, hay un signo menos allí, las derivadas, el laplaciano, digamos, ahí debí poner un i arriba para ser más elegante, aunque aquí no importa. Las segundas derivadas espaciales de A0, ¿correcto? Estoy mirando la ecuación, la segunda ecuación de la página, la tercera, la segunda línea. ¿Sí? Cambié la segunda derivada con respecto de A0 con respecto a T por las segundas derivadas de A0, la suma de las segundas derivadas con respecto a I. ¿Sí? ¿Alguien no? No, no lo veo bien.
A ver, escribe la derivada, la ecuación de arriba, la ecuación con 2 estrellas en coordenadas. Para el caso B igual a 0, si quieres. Ok. Entonces tienes D'Alembertiano de A0 igual a 0. Pero D'Alembertiano es menos segunda derivada con respecto a T más segundas derivadas con respecto a I. No, ok, sí. Eso da 0. Quiere decir que la segunda derivada con respecto a T es igual a la suma de las derivadas, de las segundas derivadas con respecto a I. Ya. ¿Ok? Entonces, eso fue cómo cambió el primer término en la segunda línea de la ecuación de abajo al primer término que está después del signo igual. Ok. Y el otro término, no le hice nada, lo dejé como estaba. Y ahora veo que tengo derivadas con respecto a I, saco derivada con respecto a I, factor común. ¿Ok? Entonces tengo derivada con respecto a I de qué? De la derivada con respecto a I, de la menos derivada con respecto a I de A0 más la derivada de AI con respecto, perdón, la derivada con respecto a I de A0 más la derivada de AI con respecto a T. Pero eso que está ahí es el menos campo eléctrico, ¿verdad? Y sobre sigma, los datos iniciales satisfacen esta ligadura, ¿verdad? Esa es la ligadura que tenemos en nuestra teoría. La derivada con respecto a I de A0 menos la derivada de AI con respecto a T, eso es 0 en todo sigma. Como eso es 0 en todo sigma, su derivada con respecto a I también es 0 en todo sigma. ¿Correcto? Entonces, du de t es igual a 0 en todo sigma. ¿Por qué es en todo sigma? Perdón. Porque por su posición, mis datos iniciales satisfacen, empecé con los datos iniciales satisfaciendo la ligadura, que es la divergencia de E igual a 0. ¿Ok? Ok. Punto 1. Consideremos una hipersuperficie con datos iniciales que satisfacen Ok. en esta hipersuperficie la Ya. ligadura. Sí. Hice un cambio de los datos iniciales, pero vi que de todas maneras se mantiene el cambio ese, no me cambió la ligadura. Ok. Entonces, los nuevos datos siguen satisfaciendo la ligadura. Ok. En todo sigma. Y como siguen Ok. satisfaciendo los datos en todo sigma, entonces la derivada con respecto a I de algo que es 0 en sigma, y estoy derivando a lo largo de sigma, es 0, ¿verdad? Si derivada en otra dirección, no sé, pero estoy derivando en dirección que es tangente a sigma. Sí. ¿Ok? Bueno, entonces, ¿qué sé sobre U? Sobre U sé que satisface la ecuación diferencial D'Alembertiano igual a 0. Que U es 0 en sigma y que su derivada con respecto a T es 0 en sigma. Pero como satisface D'Alembertiano de U igual a 0, esta es una ecuación diferencial hiperbólica lineal, y entonces tiene una solución única, dado los datos iniciales. Y los datos iniciales acá son U igual a 0 y du de t igual a 0. Ahora, fíjense que la solución U igual a 0 en todo el espacio-tiempo, en toda mi región, es solución de esa ecuación diferencial con esos datos iniciales. Pero como la solución es única, U tiene que ser 0 en toda la región. ¿Correcto?
No, ¿quién tiene una duda? Martín, ¿tienes una duda? Todo bien. Todo bien. Rosa Laura, ¿una duda? Sí, esta última parte de la derivada con t igual a 0 en sigma no Bueno, a entiendo, ver, no termino de entender. hice la cuenta aquí, hice la cuenta y te mostré que daba 0, ¿verdad? Te mostré que daba 0 porque era la derivada con respecto a i de una cosa que era 0 en sigma. Ok, y es nuevamente en sigma por la hipótesis y porque mostramos que a pesar de hacer el cambio se mantiene sobre sigma, entonces se cumple en todo sigma. Sí, es correcto. ok. Entonces sé que esta cantidad u tiene derivada con respecto a t igual a 0 en sigma. Pero esos son los datos, pero los datos iniciales que yo necesito para una ecuación diferencial hiperbólica son justamente u y du de t. Y en este caso ambos son 0. Y yo veo que una solución a la ecuación que tengo es u igual a 0. Esa es una solución. Pero yo tengo un teorema que me dice que la solución a esta cosa es única. Entonces, si esa es una solución, es la única solución. Ok. Y entonces u es igual a 0. ¿Ok? Entonces, como u es igual a 0, la solución que yo encontré, toda la historia que construí, satisface la norma de Lorentz. Y entonces la ecuación con 2 estrellas, que en realidad no era la buena ecuación, resulta que sí es la buena ecuación. ¿Por qué? Porque estoy en la norma de Lorentz. O sea, la cosa que construí satisface esta ecuación con una estrellita. O sea, lo que hicimos, si bien entiendo, fue como dar un ansatz, ver si funciona y de ahí decir, ok, funcionó y... O sea, entonces lo que hicimos es básicamente hacer que la ecuación de Maxwell sea hiperbólica para aplicar el teorema 10.1.2. Correcto. Mostramos cómo fijar la norma, mostramos cómo fijar la norma en los datos iniciales, ajustamos la norma en los datos iniciales, solucionamos la ecuación, una ecuación que no era la buena, pero que sería la buena si se satisface la norma de Lorentz, y luego después de que solucionamos la ecuación, vimos que lo que obtuvimos resulta que satisface la norma de Lorentz. Entonces la ecuación que no era la buena, sí se volvió la buena. ¿Ok? Que es lo que dice ahí en el primer renglón. Ok. ¿Ok? Entonces fue una forma medio convolucionada de resolver el problema. ¿Ok? Bueno, pero todavía no hemos resuelto no hemos resuelto de todo el problema. Encontramos una solución de unos datos iniciales que consideramos equivalentes porque diferían de los datos iniciales originales por una transformación de norma, y encontramos una cosa que satisface la ecuación, y no solo satisface la ecuación, sino que está en la norma de Lorentz. Bueno, ¿qué se puede decir sobre? Pero fíjese que en lo que hicimos algunas cosas que fueron medio arbitrarias. Por ejemplo, cuando construimos la función g,
para dar los datos iniciales, yo solo les dije que cuánto valía en sigma, pero les dije en el resto, háganlo arbitraria. Entonces tenía mucha arbitrariedad para hacerla, para escoger la función xi. Y por lo tanto, para escoger los nuevos datos iniciales en sigma. Entonces hice cosas arbitrarias. ¿Ok? Bueno. Entonces, ¿qué se puede decir ahora? Entonces parece que encontré una solución, pero no sospecho que puede no ser única, en particular porque hice algunas elecciones arbitrarias. Entonces, ¿qué se puede decir sobre la unicidad de la solución? Entonces, ahora vamos a considerar dos distintas construcciones de datos iniciales equivalentes. O sea, imagínense que usé, por ejemplo, dos distintos métodos para construir, o dos distintas elecciones de la función g en el resto del espacio. Perdón, o dos distintas funciones g, porque solo les pedí que satisfaciera ciertas condiciones en sigma, pero eso no la definían de manera unívoca. Ahora, imagínense que hago dos construcciones de datos iniciales que son ambos en la norma de Lorentz. Entonces, los llamo AB1 y AB'1 y AB'2. Ambos son equivalentes, ambos datos son equivalentes a los datos iniciales que yo tenía, o sea, difieren por una transformación de norma, y ambos están en la norma de Lorentz. ¿Ok? O sea, considero dos versiones de la historia que les conté ahora. ¿Ok? Ok. Entonces, A'1 difiere de A por una transformación de Lorentz, por una transformación de norma, y A2 difiere de A por una transformación de norma. Entonces, ellos dos difieren entre sí por una transformación de norma. O sea, existe un G en un entorno de los datos iniciales, tal que A2 menos A1, perdón, A2' menos A1 es una transformación de norma. Es la derivada de un escalar. Y por lo tanto, como es un entorno, sus derivadas con respecto a t también satisfacen la ecuación que tengo ahí arriba, derivada con respecto a t. Ahora, las dos soluciones satisfacen la norma de Lorentz. Entonces, si yo si tomo la divergencia de la ecuación que define a G, eso satisface D'Alembertiano de G igual a 0, ¿verdad? Porque D'Alembertiano de B2' es, perdón, divergencia de B2 de A2' es 0 y la divergencia de A1' es 0. Entonces, el D'Alembertiano de G es 0. ¿Ok? Y ahora vamos a llamar X a la solución de la ecuación de Klein-Gordon con datos iniciales dados por G y dG de T en sigma. Entonces, miro esta función G. ¿Ok? Esta función G que nos dice cuál es la diferencia entre los datos iniciales y la función dG de T, que también nos dice cuál es la diferencia entre las derivadas, digamos, de las funciones en sigma. Y ahora soluciono la ecuación de Klein-Gordon, o sea, D'Alembertiano igual a 0, con esos datos iniciales.
Ok, y ahora consideremos las dos soluciones espaciotemporales correspondientes a AB1 y a AB2. Ok, una era con los datos iniciales AB'1 y otro era con los datos iniciales AB'2. Esas son dos soluciones probablemente diferentes de las ecuaciones de nuestra ecuación. Y defino B como la diferencia. Bueno, como ambas AB y AB2 y AB1 satisfacen D'Alembertiano igual a 0, es claro que este vector B satisface D'Alembertiano igual a 0. ¿Ok? Ok. Por otro lado, en sigma tenemos que B es la derivada de X y dB de T es la derivada con respecto a T de X, ¿verdad? Por elección de lo que era X. ¿Sí? X era la solución que tenía datos iniciales G y de G de T, que son las diferencias entre los datos 1 y los datos 2. Y por otro lado, sabemos que D'Alembertiano de la derivada con respecto a B de X es igual a 0. Y entonces tenemos que este vector B, que era igual a X, perdón, que era igual a la derivada de X y su derivada era igual a la derivada temporal de las derivadas de B de X en sigma, este vector, los dos vectores V y gradiente de X satisfacen la misma ecuación diferencial con los mismos datos iniciales. Y por lo tanto, dado que la solución es única, los dos vectores tienen que ser el mismo. En otras palabras, mi solución, la diferencia entre A2 y A1, es en toda la región en que solucione, en todo el espacio-tiempo, la misma salvo esta derivada de X. O sea que difieren por una transformación de norma que, a su vez, preserva la norma de Lorentz, ¿verdad? Porque D'Alembert, porque llamamos a X justamente a la cosa que satisface D'Alembertiano de X igual a 0, la ecuación de Klein-Gordon. ¿Ok? Entonces, si teníamos si teníamos datos iniciales y los cambiábamos y considerábamos dos datos iniciales equivalentes, pero que satisfacían la norma de Lorentz, entonces la diferencia entre las soluciones es una transformación de norma. ¿Qué satisface la norma de Lorentz?
Bueno, y finalmente, ¿qué pasa si tenemos dos soluciones cualesquiera con los mismos datos iniciales? ¿Ok? Dos soluciones cualesquiera con los mismos iniciales. Cada una de ellas se puede llevar a una solución en la norma de Lorentz mediante una transformación de norma, como vimos. Y las dos a su vez, entonces tengo dos soluciones. Me dan datos iniciales y cada una de ellas las puedo convertir puedo construir una solución equivalente, pero en la norma de Lorentz. ¿Ok? Ahora, las dos cosas que satisfacen la solución y están en la norma de Lorentz difieren como máximo en una transformación de norma que respeta la norma de Lorentz. ¿Ok? Ok. Y entonces sabemos que si tengo dos soluciones a los datos originales, las dos soluciones van a diferir como máximo por una transformación de norma. Y por lo tanto, van a ser físicamente equivalentes. ¿Ok? Entonces, la idea es, si tengo dos soluciones, ahora ya no me importa qué normas satisfacen. Las puedo llevar cada una de ellas a otra cosa que satisface la norma de Lorentz. Y las dos que satisfacen la norma de Lorentz son equivalentes, salvo una transformación de norma. Listo. Entonces, las dos soluciones originales diferían, digamos, por tres transformaciones de norma, que al final de cuentas es una transformación de norma. Y son, por lo tanto, físicamente equivalentes. ¿Ok? Ok. Entonces, esto fue un poco enredado. Y algo muy similar y un poco más enredado va a ocurrir con la relatividad general. ¿Ok? Entonces, necesito que esto lo dijeran bien. Lean, por favor, la segunda parte de la página 245 de Wald. Se habla un poquito más sobre el asunto. Y hagan el problema 10.2 del libro de Wald. ¿Ok? Vamos a tomar 5 minutos de descanso antes de continuar. ¿Ok? Pero déjenme antes decir si hay alguna duda de cómo fue toda la lógica de la historia. Entonces, esto uno debe tratarlo en dos niveles. Un nivel, cada uno de los 6 pasos que hicimos, entender bien la parte, digamos, de las cuentas y la matemática que estuvo ahí. ¿Ok? Y luego, entender bien la estructura de los 6 pedazos, cómo los 6 pedazos se juntan para darnos este resultado final. ¿Ok? Que concluye con este resultado 6. Que sí, que efectivamente la ecuación con que empezamos no tiene una buena formulación de datos iniciales desde el punto de vista matemático, pero que si podemos tomar el punto de vista de que dos cosas que difieren por una transformación de norma son representan la misma física, entonces, desde el punto de vista físico, sí tiene una buena formulación de datos iniciales en el sentido de que las distintas soluciones que pueda obtener son equivalentes salvo una transformación de norma y por lo tanto representan la misma física. ¿Ok? Bueno, entonces ahora sí, tómense los 5 minutos. Tomémonos los 5 minutos. Yo también necesito tomar algo.
Bueno, entonces ahora vamos a pasar al caso de la relatividad general. En realidad, en este caso, digamos, del electromagnetismo, nos fuimos por un camino un poco largo y complicado, porque si estamos hablando del electromagnetismo en el vacío, podríamos haber pensado simplemente en los campos eléctricos y magnéticos, y cada uno de ellos satisface la ecuación de Lambertiano igual a cero, y entonces no tendríamos ningún problema y nos hubiéramos ahorrado todo el dolor de cabeza que fue esto. Pero es bueno hacerlo así porque esto nos va a preparar para lidiar con relatividad general. No así si uno trata el problema de campos de norma no abelianos. Allí hay complejidades que no son tan obvias. Uy, ¿qué pasó? Ok. Entonces ahora vamos a lidiar con el problema que nos interesa. Bueno, el problema central, digamos, del capítulo, que es el problema de formulación de valores iniciales en relatividad general. Entonces, en este caso, la situación es más compleja desde varios puntos de vista, desde el punto de vista técnico y desde el punto de vista conceptual. Para empezar, desde el punto de vista conceptual, en contraste con todas las demás teorías, en que el espacio-tiempo está dado y lo que uno requiere es evolucionar ciertos campos o ciertas cantidades en dicho espacio-tiempo. En nuestro caso, en el caso de la relatividad general, uno lo que quiere es encontrar el espacio-tiempo mismo. ¿Ok? Y sin embargo, hay que describirlo como la evolución de algo en base a otro algo, a una instancia de ese algo que ha de servir como datos iniciales. Entonces necesitamos repensar cómo pensamos en el espacio-tiempo, como la evolución de algo. Vamos a considerar relatividad general en el vacío. El tratamiento que haremos se puede generalizar directamente al caso de otros campos que funjan como materia, siempre y cuando esos campos tengan en principio también una formulación de datos iniciales razonable. Y nos vamos a limitar al análisis de espacio-tiempos globalmente hiperbólicos o regiones globalmente hiperbólicas, subregiones de espacios-tiempos más generales. Siempre si uno está lidiando con una situación que no es globalmente hiperbólica, puede buscar un pedazo lo más grande posible que sea globalmente hiperbólico. Ok. Entonces, lo primero que vamos a hacer es recordar que si tengo un espacio-tiempo globalmente hiperbólico, se puede foliar por hipersuperficies de Cauchy caracterizadas por el valor de una función tiempo global T. De modo que la topología del espacio-tiempo globalmente hiperbólico es necesariamente la topología de una de estas superficies de Cauchy, que son todas homeomorfas, por R. Entonces ya sabemos quién es la topología de la variedad que tenemos, si nos dan los datos, bueno, si nos dan la hipersuperficie inicial con su topología, por supuesto. Entonces esto va a permitir considerar el espacio-tiempo como una evolución en T, en ese valor de tiempo global, de los datos asociados con la proyección de la métrica sobre la hipersuperficie y de su derivada temporal. Pero para evolucionar de una hipersuperficie a otra, yo necesito decir qué puntos de cada hipersuperficie voy a ligar con o voy a relacionar con los puntos de la otra hipersuperficie. ¿Ok? En el caso, digamos,
anterior era muy claro qué quería decir cambiar la derivada parcial con respecto a t, que es decir, deje todas las demás coordenadas fijas y muévase a la otra hipersuperficie que difiere de la primera por un valor delta t infinitesimal. ¿Ok? Pero tiene, salvo eso, las mismas coordenadas espaciales. Eso es lo que quería decir derivada parcial con respecto a t de alguna cantidad. ¿Correcto? Acá no tenemos en principio eso porque no tenemos el espacio-tiempo, entonces tenemos que de alguna manera caracterizar cómo es que se van a identificar puntos en las distintas hipersuperficies. ¿Sí? ¿Sí es claro lo que estoy diciendo? Sí. Todo el mundo sí. Sí, Brandon sí. sí. Rosa Laura sí. Bien. Bueno, y esto lo vamos a hacer introduciendo un campo vectorial que le vamos a pedir que satisfaga que t contraído con la derivada actuando sobre la función tiempo de 1. Ok, entonces acá hay un argumento, les voy a dar un argumento de que este campo existe. Voy a decir, este campo es C por la métrica inversa por el gradiente de t, con C dada por esta cantidad a la, bueno, esa expresión que tengo ahí. Entonces, TA por TA es C cuadrado por GAB por gradiente de T. Y eso, digo yo que es menor que 0. Y por otro lado, T gradiente de T contraído con el gradiente de T es C por GAB, gradiente de TA, gradiente de TB, y eso, dada la definición de C, es 1. Ahora yo digo que este argumento está mal. Hice trampa en este argumento. ¿Dónde hice trampa? ¿Nadie? Les acabo de vender una manzana podrida y ustedes me la compraron todas. ¿Cómo sé que este T es temporal? ¿O cómo sé que TA por gradiente de TA es necesariamente menor que 0? ¿De dónde tengo esa? La métrica contraída con TATB tendría que ser menos Sí, ¿y cómo menor. sé eso? ¿Y quién garantiza eso? No es porque el espacio-tiempo es globalmente hiperbólico por nuestra hipótesis. Bueno, el espacio-tiempo es globalmente hiperbólico. Lo que sé es que T es puedo, temporal, ¿no? Que el T es el campo bueno, T es siempre temporal, ¿no? no. Lo único que yo sé que es globalmente, por saber que es globalmente hiperbólico, lo que sé es, que el espacio-tiempo se puede foliar
por unas hipersuperficies. Y esas hipersuperficies tienen índice T. Entonces, esta es T igual a 0, T igual a 1, T igual a 2. ¿Ok? Pero luego agarré la derivada de la función T y la multipliqué por la métrica. ¿Cómo sé yo que ese vector no es así? Y por lo tanto es espacial. Pues es ortogonal a la superficie, ¿no? Es ortogonal a la superficie si yo supiera cuál es la métrica en la hipersuperficie. Sí, es ortogonal a la hipersuperficie. Efectivamente, es ortogonal a la hipersuperficie. Y la hipersuperficie es espacial, ¿no? O podemos tomarla espacial. A ver. Eso es un buen argumento. Tienes razón. Tienes razón. El vector es tiene que ser perpendicular a la hipersuperficie y la hipersuperficie es espacial. Tienes razón. Tienes razón. Entonces, no es verdad que les vendí una manzana podrida. Ok. ¿Ves? Porque el campo TEA siempre es temporal, ¿no? O sea, en un espacio-tiempo globalmente hiperbólico, siempre es Bueno, temporal. no, Entonces siempre va a ser el punto es que las ortogonal, ¿no? hipersuperficies son espaciales y este es perpendicular a ellas. Ese es el punto. Ok. Tienes razón. Me equivoqué yo. Entonces no está mal. Ok, muy bien. Ok, yo lo que les iba a decir es que podíamos usar otra cosa que sabíamos sobre los espacio-tiempos orientables, y es que siempre existe un campo vectorial que habíamos construido al principio en una de las primeras clases. Siempre existe un campo vectorial dirigido al futuro, temporal, y que con ese normalizándolo podíamos hacer esto. Pero tienes razón. ¿Quién fue el que me corrigió? Martín. Muy bien, Martín. Ok. Ahora, lo único que quiero, sin embargo, decir es que todo esto lo podemos hacer cuando ya tenemos la métrica en el espacio-tiempo. ¿Ok? Tengo que tener ya la métrica GAB. Estamos asumiendo esto para hacer este análisis, pero luego vamos a cambiar el punto de vista cuando consideremos la construcción de la métrica a partir de los datos iniciales. ¿Ok? Entonces, todo esto que yo hablé ahora es asumiendo que tengo un espacio-tiempo que es globalmente hiperbólico y ya tiene su métrica, entonces puedo hacer toda esta historia. ¿Ok? En realidad, el problema que vamos a enfrentar es que queremos construir el espacio-tiempo mismo, en términos de datos iniciales. ¿Ok? O sea, no vamos a tener la métrica dada. Pero si la tuviéramos dada, entonces sí podríamos hacer esto. Entonces, ¿cuál va a ser la estrategia? Vamos a proceder asumiendo que tenemos la métrica dada y encontrar una manera para reproducirla, que luego la vamos a mirar como una manera para producirla cuando no esté. ¿Sí se entiende lo que digo? Entonces, vamos a trabajar inicialmente asumiendo que el espacio-tiempo está dado, asumiendo que la métrica está dada,
Vamos a reescribir lo que queremos lograr, que sería reproducir esa métrica en base a los datos iniciales. Y luego vamos a mirar ese procedimiento como un procedimiento de construcción de los datos iniciales, o vamos a ver si podemos ver ese procedimiento como una construcción del espacio-tiempo cuando no lo tenemos. ¿Sí? Esa es la estrategia que se va a usar acá. ¿Ok? Ok. Noten que eso tiene un poquito de similitud con algo que hicimos con el caso de Maxwell, que dijimos, vamos a hacer una cosa que está en realidad mal y luego resulta que va a estar bien. ¿Ok? Esa es la misma idea. Ok. Entonces, dado una hipersuperficie y un campo, ahora sí, temporal, vamos a separar ese campo temporal que por el momento es cualquiera y simplemente le pedí que satisfaga esta propiedad. TA gradiente de A de T igual a 1. Lo voy a separar en su parte normal y en su parte tangencial a sigma. Entonces, este campo temporal no estoy asumiendo que es necesariamente el que pusimos antes. Y para esto usamos el vector normal unitario a sigma. Y vamos a definir una cosa que se llama la función de lapso, que es la contracción del vector normal con nuestro campo vectorial, y la función corrimiento, o en inglés shift, que es básicamente lo que queda del vector con el índice bajado cuando le quito su parte normal. ¿Ok? O sea, el vector fíjense que el vector con el índice bajado simplemente lo bajé con la métrica, y el vector normal, perdón, el laps n era simplemente la contracción la menos contracción de t con n. Puedo bajar el índice a al n y subir el índice t, volverlos b, y entonces ahora me queda esta expresión donde t está con el índice b arriba. Los dos signos menos se cancelan, y entonces tengo g a b más las normales multiplicados por el vector t. En otras palabras, lo que tengo es, este objeto ya lo habíamos encontrado antes, es la métrica inducida sobre el espacio sigma, contraída con el vector TB, que sabemos que lo que hace es proyectar el vector TB sobre, bueno, si les hubiera un índice sería el operador proyección. Entonces, esta cosa que tenemos acá es la métrica inducida sobre sigma. Otra vez, como dije, recordemos que el operador proyección es el operador identidad sumándole este producto de los vectores NA y NB, y la razón por la que se suma y no se resta es porque estos vectores tienen norma -1, son temporales. Y la métrica inversa, acuerden que habíamos visto, o creo que incluso se lo había dejado de tarea, es esta métrica, y el producto de las dos no da una delta, pero da el operador de proyección, o sea, actuando sobre vectores que son tangentes a la hipersuperficie, sí actúa como la identidad. Entonces, es la inversa de la métrica inducida es la identidad, pero cuando me reduzco a vectores tangentes, deja de ser la identidad cuando, o se vuelve el operador proyección cuando actúa sobre otros vectores. En otras palabras, esta cosa actuando sobre el vector normal, el PAC actuando sobre el vector normal, da 0. Bueno, esto muestra que para subir el índice del vector n
A se puede actuar indistintamente con H a B o G a B, justamente por el hecho de que la parte de que el vector NA es un vector tangente a la hipersuperficie. Entonces, ¿cómo interpretamos esto? Vamos a interpretar esto como diciendo que si yo tengo dos hipersuperficies infinitesimalmente cercanas, o si quieren, luego vamos a tomar el límite, o que difieren por un índice delta t en el valor de su parámetro, el punto al comienzo de la línea roja va a estar siendo comparado, lo vamos a estar comparando con el punto al final de la línea roja. Esos son los dos puntos que vamos a identificar como comparándolos. Entonces vamos a querer ver cómo cambian ciertas cosas desde el origen de la línea roja hasta el fin de la línea roja. Y eso lo separamos en dos cambios, digamos, el cambio en la dirección normal a la hipersuperficie y el cambio en la dirección tangencial. ¿Ok? Ok. Sí. Y entonces los datos iniciales van a consistir, para nuestra formulación, en la métrica inducida sobre la superficie, esta cosa que acabamos de construir, que es básicamente quitarle a la métrica la parte, bueno, quitársela suena raro, pero es sumar esta parte normal. Y esa es la métrica inducida y su derivada temporal. Ahora, ¿cómo vamos a hacer cómo vamos a hablar de la noción de esta derivada temporal? Vamos a ver que esta noción está ligada a la curvatura extrínseca. Y ahora recordemos cómo habíamos definido la curvatura extrínseca. Dada una hipersuperficie espacial sigma, considerábamos las geodésicas normales a sigma. Los vectores temporales unitarios tangentes a estas geodésicas, y mirábamos esta congruencia de geodésicas, y calculábamos la divergencia de estos vectores unitarios, de estos vectores xi-b. ¿Ok? Pero como en nuestro caso el vector normal, ya le habíamos dado unitario a sigma, ya le habíamos dado un nombre n, entonces n juega el papel de xi, de modo que la curvatura extrínseca es básicamente la derivada del vector nb. Sabemos también que este objeto es biortogonal a n, o a xi, como habíamos visto antes, cuando estudiamos cuando estudiamos este tema por primera vez, hemos visto que es biortogonal. En este caso quiere decir es ortogonal en ambos índices a sigma. Entonces, podemos proyectar simplemente esta derivada en la dirección usar la métrica para, digamos, proyectarla y hacer ver explícitamente que este objeto tiene índices únicamente que no dan cero cuando están actuando sobre vectores tangenciales a la hipersuperficie. Y ahora vamos a recordar qué es la derivada de Lie de un campo tensorial en una dirección de un campo vectorial. La derivada de Lie de H a B es
por definición, sabemos lo que es por definición, es cómo cambia el, el tensor cuando lo transporto usando el grupo uniparamétrico de difeomorfismos que genera el campo vectorial en cuestión, pero explícitamente está dado por esta expresión que tenemos acá. Entonces, la derivada del I en la dirección xi de la métrica HAB es esta cosa que tengo acá. Ahora miremos quién es la derivada, el operador derivada actuando sobre la métrica inducida en la hipersuperficie, ¿ok? Que es uno de los términos que aparece allá. Bueno, ese es el operador derivada actuando sobre la métrica más las normales. Sobre la métrica usual es 0, porque es el operador derivada asociado a la métrica, y entonces nos da esta cosa, el operador derivada actuando sobre cada una de las dos normales. Ok, y entonces otra vez vuelvo a escribir quién es la derivada del I en la dirección sigma de H a B, y voy a reemplazar la expresión, el primer término que tenía, que era xi contraído con la derivada de H a B, lo voy a expresar ahora en términos de estas derivadas de las normales, que es lo que obtuve en la segunda línea, y voy a simplemente copiar el tercero y cuarto término que tenía en la primera línea, ¿no? Y ahora recordamos que sobre sigma tenemos que el vector xi es el vector normal, unitario normal, y que su derivada es biortogonal a xi. Y por ser xi ortogonal a una hipersuperficie, por definición, sabemos que el twist es 0, y entonces, por lo tanto, este objeto no tiene parte antisimétrica, tiene solamente parte simétrica. Y entonces, ahora lo que voy a hacer es mirar mi expresión en la expresión que tenía. A ver, el último término perdón. El primer término que tenía en la línea nos da 0, ¿verdad? Porque esta cantidad es biortogonal a xi. Entonces, xi contraído con estas cosas da 0. Entonces, los dos primeros términos en que tengo xi contraído con la derivada c de Na es xi contraído con la derivada c de xi, y eso da 0. Entonces, los dos primeros términos nos dan 0. El tercer término, le subo el índice c y le bajo el índice c a xi. Le subo el índice ch y le bajo el índice c a xi. Y el cuarto término, uso el hecho de que la métrica es simétrica, los cambio de orden B y C, y luego subo C y bajo, subo C otra vez en la métrica y lo bajo en C. Ok, entonces eso nos muestra la penúltima línea, es la contracción de H con los vectores xi. ¿Ok?
pero H contraído con los vectores sí, el vector, con las derivadas de los vectores sí, las derivadas de los vectores sí son las derivadas del vector n, y entonces cada una de esas dos cantidades son la misma, y son, como dice la primera ecuación que tenemos allá arriba, lo que llamamos la curvatura extrínseca. Entonces tengo que esto es 2 veces la curvatura extrínseca. En otras palabras, la curvatura extrínseca es un medio de la derivada en la dirección xi, que es la dirección normal, de la métrica h a b. Entonces la curvatura extrínseca, salvo un factor de un medio, es lo que naturalmente deberíamos llamar el cambio o la derivada temporal, porque es la derivada en la dirección normal a la hipersuperficie, de la métrica AB. ¿Ok? Entonces ya tenemos los dos objetos que suelen jugar un papel, el papel de datos iniciales en las ecuaciones diferenciales de, bueno, si lo podemos poner en forma de ecuaciones diferenciales del tipo que queremos, suelen jugar forma de datos iniciales, ecuaciones diferenciales de segundo, bueno, hiperbólicas de segundo orden. Un objeto sobre la hipersuperficie y su derivada temporal sobre la hipersuperficie. En otras palabras, tenemos lo que queremos que van a ser los datos, sean los datos iniciales para nuestro problema de datos iniciales. Y luego, lo que vamos a trabajar en las próximas 2 clases, o 3, va a ser ahora cómo en base a estos datos iniciales vamos a reconstruir el espacio-tiempo. ¿Ok? Entonces, por el momento tenemos un espacio-tiempo que nos está dado. Construimos estos objetos en la superficie, en una hipersuperficie de Cauchy, y vamos a ver cómo reconstruimos el espacio dado. Y luego vamos a tomar el punto de vista alterno, en que simplemente me dieron la superficie de Cauchy, me dieron estos datos iniciales y ahora construyo el espacio-tiempo. Ok. Preguntas. Un momento, ¿no? Todos al mismo tiempo. Yo tengo una duda ahí nada más para cerrar un poquito la noción con la que iniciamos. Mis datos iniciales, entonces, ya ahorita en relatividad general, van a depender de HAB, la métrica inducida en la hipersuperficie sigma, y su derivada temporal en el sentido al que llegamos al final, o sea, ver cómo cambia a través de estos vectores n's. Exactamente. A eso se refiere con derivada temporal. Eso va a jugar el papel de derivada temporal. Okay. No tenemos espacio-tiempo, no tenemos o no vamos a tener espacio-tiempo. El que va a jugar el papel de derivada temporal va a ser esa cosa. Ok. Sí, exactamente. Gracias. Y es afortunadamente un objeto que ya encontramos antes. Sí. ¿No? Ahora, como se pueden imaginar, y como ya vimos en el caso de Maxwell, la teoría esta va a tener todo tipo de complicaciones. Va a tener complicaciones de que voy a tener cierta libertad de norma, voy a tener, por lo tanto, complicaciones en el sentido de que voy a tener ecuaciones que no son ecuaciones de evolución y van a ser ligaduras, y vamos a tener que lidiar con, bueno, y que en principio, por lo tanto, las soluciones no van a ser únicas, y que vamos a tener que ver cómo llegamos a que son únicas, salvo las transformaciones de norma apropiadas, etcétera, etcétera.
Entonces, todas las complicaciones que hemos visto se nos van a juntar en este caso. Pero bueno, por el momento, lo que hemos determinado es quiénes van a jugar el papel de datos iniciales. ¿Ok? Ok. ¿No hay más dudas? Muy bien. Entonces, 10 segundos más para que alguien más grite. Por ahora yo no tengo preguntas. Dime. No, digo que por ahora yo no tengo preguntas, tendría que. Ok. Ok. Bueno, pues piénsenla para la clase que viene. Si tienen preguntas. Ok. Las vemos la clase que viene. Bueno, muy bien, jóvenes. Entonces, nos vemos el jueves. Que tengan buen día, buena tarde. Gracias, igualmente. Igualmente. Hasta luego. Hasta luego. Gracias, hasta luego.